Vosotros os acordáis de las pasadas elecciones en Extremadura, que María Guardiola convocó elecciones anticipadas porque no logró sacar los presupuestos adelante, porque quería despegarse de Vox y conseguir una mayoría absoluta. Bueno, pues recordemos esos resultados, que finalmente el PP de María Guardiola ganó un escaño y encima perdió votos. Pero es que además Vox consiguió el doble de escaños. Pues resulta que María Guardiola no está consiguiendo el apoyo de Vox para continuar siendo la presidenta de Extremadura. Y encima se hace la víctima. Y encima va con esa arrogancia y esa prepotencia, pretendiendo que sea el Partido Socialista quien le saque las castañas del fuego, pidiendo una posible abstención. Pero es que lo hace María Guardiola mintiendo, enredándolo todo, con su juego sucio habitual, el mismo que tiene el PP. Y María Guardiola no se lo merece. Esa es mi opinión. Porque lo que pretende María Guardiola es indirectamente culpabilizar al Partido Socialista de no apoyarla con su abstención y así decir que el Partido Socialista es el culpable de que el PP de María Guardiola ha pactado con Vox y lo ha metido de nuevo en el gobierno de Extremadura. Pero eso ya lo sabíamos todos. También lo sabía María Guardiola. Porque a ella le da exactamente igual. A ella lo único que le importa es ser la presidenta de la Junta de Extremadura. Ella no tiene escrúpulos. Ninguno. Acabo de tener la reunión con el presidente de la Asamblea y le he manifestado mi intención de presentarme a la investidura como presidenta de la Junta. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Sumamos más que toda la izquierda junta y sacamos más votos que la segunda y la tercera fuerza juntas. Por tanto, me corresponde formar gobierno, ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer. Pues María Guardiola, vas a pasar por el aro, porque eso es lo que has conseguido, esas son las consecuencias de haber convocado unas elecciones anticipadas a tu capricho para conseguir una mayoría absoluta, despegarte de Vox y has conseguido el efecto contrario. Y ahora es tu responsabilidad intentar formar gobierno. Así que no mendigues, no te hagas la víctima y ponte a trabajar y a tragar, porque las exigencias que te ha pedido Vox son tremendas. Ahora os voy a enumerar el listado de exigencias que le ha pedido Vox a María Guardiola para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura. Fijaros, una vicepresidencia con competencias en interior, seguridad, inmigración y diálogo social. 4 consejerías clave: economía, agricultura, interior, seguridad e industria y empresas. 3. El cumplimiento íntegro de todo el programa electoral de Vox. 4. El rechazo o transformación a políticas sociales como son la inmigración y el gasto en políticas de igualdad o sociales, partidas que son necesarias en el tema de la violencia de género contra la mujer, la protección. Y eso que María Guardiola va por ahí chuleándose de ser la defensora de las mujeres, y fijaros lo que está haciendo, claudicando ante Vox. Pero es que lo más gracioso de todo, que es que lo que ha conseguido María Guardiola con la convocatoria de estas elecciones anticipadas, que es darle más poder a Vox si quiere conseguir la Junta de Extremadura, es que en las anteriores elecciones autonómicas en el 2023, Vox solamente le había pedido una consejería y aplicar parte de su programa electoral, que también pasó por el tubo María Guardiola, porque os acordáis que decía: yo soy una mujer de principios, tengo dignidad, no voy a meter en mi gobierno a aquellos que rechazaban la violencia de género, y los metió. O sea, María Guardiola no es una mujer de palabra, no tiene dignidad, no tiene altura institucional, no es una buena política, solamente es una persona ambiciosa que quiere continuar siendo la presidenta de la Junta de Extremadura. Y ahora os voy a contar el juego sucio que se ha traído entre manos María Guardiola y el PP de Extremadura, para tantear el terreno a ver si consigue que el Partido Socialista se abstenga. Y así María Guardiola pues no cede ante Vox todas esas exigencias y logra ser presidenta de Extremadura, y así no convoca unas nuevas elecciones. Pero que ya sabemos que todo este show que está montando María Guardiola al final va a pactar con Vox y va a ser presidenta de Extremadura, pero ella lo va a intentar. Y así empezó el portavoz del PP Extremadura haciendo estas declaraciones. En esa llamada al señor Quintana se le manifiesta y se le pide que el Partido Socialista debería tener responsabilidad y
abstenerse. Contestación que da el señor Quintana es que no está en su mano. Yo no sé si el señor Quintana cogió o no cogió el mensaje. Parece ser que en las últimas fechas los mensajes se pierden. Pero lo que sí que está claro es que el Partido Popular no ha negociado con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Que el Partido Popular de María Guardiola no va a negociar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque con el Partido Socialista de Pedro Sánchez no se puede pactar. Que ha sacado el peor resultado de su historia en Extremadura. Que el Partido Socialista de Extremadura no es alternativa. Está luchando con Vox por ver quién es segunda y tercera fuerza política. Es que tienen una cara dura impresionante. Le está pidiendo responsabilidad al Partido Socialista y le está pidiendo la abstención. Me parece de una sinvergonzonería increíble. Y os voy a explicar por qué. En las elecciones autonómicas de Extremadura en el año 2015, el Partido Socialista fue la lista más votada. Le pidió al PP su abstención y el PP lo rechazó. Y finalmente Fernández Vara fue investido presidente de Extremadura con la abstención de Podemos. Y si os acordáis, en las penúltimas elecciones en Extremadura, en las del año 2023, la lista más votada fue la del Partido Socialista. El PP y el PSOE empataron en escaños. El Partido Socialista le pidió al PP que se abstuviera y el PP lo rechazó. ¿Y qué hizo el PP? Pactar con Vox para investir a María Guardiola presidenta de la Junta de Extremadura. Ahora que a tragar, ahora que pacte con Vox de nuevo, porque el PP no tiene autoridad moral ni ningún ejemplo para pedirle la abstención al Partido Socialista. Pero es que además, todo lo que ha dicho este portavoz del PP de Extremadura es que es mentira. Bueno, pues después de las declaraciones del portavoz del PP de Extremadura diciendo que le ha pedido la abstención, que le ha enviado una carta a José Luis Quintana, que es el presidente de la comisión gestora del Partido Socialista en Extremadura, José Luis Quintana le contesta lo siguiente: es falso que Guardiola nos haya pedido la abstención. Si quiere hacerlo, puede llamarnos para reunirnos cuando pueda o quiera. Será el momento de recordarle cara a cara que el PSOE es la alternativa y no muleta del PP. El bloqueo lo tiene que resolver quien lo ha creado, ella. Bueno, pues no es suficiente con esto, que le contesta María Guardiola a José Luis Quintana. Fijaros con qué chulería y con qué prepotencia, ¿eh? Le dice María Guardiola: la única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo. Pero sí, te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse, a la vista de los peores resultados de la historia de Extremadura. Pues no, María Guardiola. No, el Partido Socialista no se debe abstener, porque no te lo mereces. Porque juegas sucio, porque eres una indecente y porque no tienes vergüenza. Y hartos ya el PSOE de tanta mentira y tanta manipulación del PP de Guardiola y de María Guardiola, finalmente sale la portavoz del Partido Socialista de Extremadura y hace estas declaraciones. Y seguimos en este bloqueo institucional. Y la señora Guardiola va de fracaso en fracaso. Lo que no queremos es que vaya de mentira en mentira. Y hoy, señora Guardiola, usted ha mentido. Y lo sabe que ha mentido. Y es mentira que haya pedido la abstención al Partido Socialista. No puede justificar su incapacidad negociadora mintiendo. Y yo creo que los extremeños y las extremeñas tienen derecho a saber que además de no saber dialogar, sí sabe mentir. Como por cierto hizo hace 2 años, cuando dijo que no pactaría con los que niegan la violencia machista, los que tiran a la papelera los derechos del colectivo LGTBI o los que deshumanizan a la inmigración. Miente, señora Guardiola, que salga del Partido Popular y diga que ha mentido. Porque no ha llamado a Miguel Ángel Gallardo para pedir que el Partido Socialista se abstenga. Es mentira. Porque es mentira que haya llamado a José Luis Quintana para decirle que el Partido Socialista se abstenga. Porque es mentira. Mire, el Partido Socialista es la alternativa. Nunca va a ser la muleta del Partido Popular y mucho menos del Partido Popular y de Vox. Mire, no hay derecho. Nos parece una falta de respeto a la democracia, a las instituciones y a Extremadura que los unos digan que han mandado un correo, que nadie les responda y que no les preocupe, que los otros digan que está en un spam
que luego repiten que ni se han leído los papeles y que mientras tanto el tiempo pasa y pasa. Es que es una verdadera vergüenza. Tiene razón esta portavoz, la que está liando María Guardiola. El tiempo pasa, que estamos hablando de que desde el mes de octubre, Extremadura no tiene un gobierno, no hay estabilidad. Bueno, es que no lo ha habido desde que desde que María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura y ha pactado con Vox y ha tragado con todo. Es que, pues como en las comunidades donde pacta el PP con Vox, que dice que es para darle una estabilidad al gobierno, y es todo lo contrario. Es que son unos sinvergüenzas. Y María Guardiola, vuelvo a repetir, no se merece que el Partido Socialista se abstenga. Porque es que es continuamente esta señora está metiendo cizaña, está mintiendo. Y ahora, porque el Partido Socialista ha tenido un pésimo resultado en Extremadura, es verdad, pues lo utiliza para que el Partido Socialista se abstenga. Pues no, María Guardiola, vas a continuar acordando con Vox, vas a trabajar con Vox. Y si no te interesa, si no lo consigues y no claudicas, pues nada, vuelves a convocar de nuevo unas elecciones y te vuelves a gastar 7 millones de euros en las elecciones, de dinero público de todos los extremeños. Así que tienes dos opciones: o tragas con las medidas de Vox que te ha impuesto, o convocas elecciones. Y cuando digo que María Guardiola es una política indecente e inmoral, que no tiene escrúpulos y que lo único que le interesa es la ambición y el poder, os recuerdo la que montó a 2 días de las elecciones en Extremadura. Esta noche han asaltado la oficina de correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. Votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan 3 días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Pero hay más. Ayer descubrimos algo también bochornoso. Muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular. Solamente la del Partido Popular, era la única que faltaba. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Y yo desde luego no voy a quedarme callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño. Bueno, es que es tremendo, es que de nuevo volver a escuchar a María Guardiola decir estas barbaridades, cuando todo era falso, como ya sabéis, era un robo, era delincuencia común, se llevaron una caja fuerte, se llevaron el dinero, los votos ahí se quedaron, los ciudadanos volvieron de nuevo a votar, o sea, no pasó absolutamente nada, simplemente el robo común, y la que montó María Guardiola diciendo: nos roban la democracia, nos quieren impedir ir a votar porque son los del Partido Popular, los que no tienen los votos. ¿Pero esto qué es? Pero si es que María Guardiola no se lo merece, lo vuelvo a decir. María Guardiola, que se cueza en su propia salsa junto con Vox. Y lo digo así de claro. Porque, vuelvo a repetir, María Guardiola no se merece la abstención del Partido Socialista. María Guardiola, que llegue hasta el final, que asuma las consecuencias de sus decisiones y su responsabilidad.